Muy buenas tardes, estimados integrantes del instituto. Mi nombre es José Miguel Molina Cayo, trabajo en el estudio Payet Rey Caudi Pérez Abogados, integrante del área penal, estudiante de la Universidad San Martín de Porres y también integrante del taller de procesal penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Florencio Nixamazo. En el presente día, gracias a la invitación del instituto, y agradezco que tengan esta propuesta para que nuevas personas o interesados jóvenes tengan el interés de participar en estas eh, webinars, conferencias, a efecto de poder explorar temas nuevos, temas que probablemente los hemos visto en la práctica, y esto va a permitir generar más doctrina, generar una mejor escuela, y que cuando ya seamos profesionales podamos utilizar estas herramientas en el aspecto práctico. El día de hoy les voy a practicar sobre el juicio por jurados, que es un sistema completamente distinto al que se viene aplicando a nivel nacional y ya hace muchos años, ya con varios códigos anteriores. Este juicio por jurados no es nuevo, todos los hemos visto en las películas, todos los hemos visto en alguna noticia, y evidentemente la columna vertebral de este sistema lo podemos ver en Estados Unidos, pero no es el único, como lo vamos a ver a continuación. No es el único país que viene aplicando o que ha aplicado o que intentará aplicar el juicio por jurados. Es un sistema que viene desde Grecia, que viene desde Roma, que viene desde 1215, es decir, es un sistema antiquísimo, muy sólido, pero que a nivel nacional no lo hemos tratado como hemos querido. Hemos tenido algunas herramientas, algunos proyectos de ley, hemos tenido algunos debates, obviamente hace muchos años atrás, pero hemos tenido debates constitucionales, debates en los parlamentos para la implementación del juicio por jurados. No se aprobaron por cuestiones políticas, por el contexto, y eso fue arrastrando un poco la implementación del juicio por jurados. Recientemente, un candidato a la presidencia intentó esbozar este sistema como una solución al sistema de justicia. Vamos a hablar también de eso porque es un punto a tomar en consideración que ya en esta etapa, en el 2021, después de un nuevo Código Procesal Penal, con más de 10 años, 15 años, se intente eh, todavía traer este sistema, motivo por el cual concluimos que este sistema no está desfasado, este sistema no es anacrónico, este sistema es posible de implementarlo en el país, como ya voy a argumentar más adelante. Antes de esto me van a permitir unos segundos para poder hacer una presentación en PowerPoint y así poderlo hacer mucho más didáctico. La pregunta por la cual voy a iniciar mi explicación, mi webinar, mi conferencia ¿es aplicable el juicio por jurados en nuestro sistema procesal penal? Lo vamos a ver. Yo considero que sí. Vamos a ver si es que en verdad se puede. Hay muchos cuestionamientos, y todos los cuestionamientos que se han brindado en este caso han sido siempre con las mismas interrogantes. Siempre han sido las mismas interrogantes. Entonces, eh, vamos a tratar de brindar respuestas claras y poder esbozar una solución a esta interrogante. Primer punto. A ver, vamos a ver si es que esto nos ayuda. Ya, ok. El índice, muy rápidamente, es un sistema procesal. Vamos a analizar un poco los sistemas procesales. Vamos a explicar por qué, en mi consideración, existe una crisis del nuevo sistema procesal penal. Y a partir de ahí vamos a entrar a analizar a plenitud el juicio por jurados. Antecedentes, muy brevemente, las características, los tipos, el funcionamiento, muy grandes líneas, porque ya les explicaré que el juicio por jurados se ha implementado en muchos países, y solamente por nombrar uno, Estados Unidos, todos sus estados tienen un tipo de juicio por jurados diferente, con características diferentes. Evidentemente hay una columna vertebral, pero
tiene características diferentes que la vamos a mencionar a continuación. De ahí vamos a hablar un poco del derecho comparado en otros países. Por ejemplo, algunos sabrá que se viene aplicando en Argentina, algunos sabrá que se viene aplicando en España ya hace mucho tiempo, y que hay propuestas para que se implemente en Chile, se viene aplicando en Venezuela, en Bolivia, hay proyectos también para que se aplique en Colombia. Entonces no es un sistema anacrónico para Latinoamérica, ¿ok? Creo que ese es el primer punto que debemos tener muy en claro al momento de hablar del juicio por jurados. De ahí vamos a hablar un poco del juicio por jurados a nivel nacional, las preguntas más comunes, que son las que siempre se van a formular en todo el sentido, cuando uno quiera hablar de juicio por jurados, va a ser lo que más se va a preguntar, y al final vamos a hacer unas pequeñas propuestas de implementación del juicio por jurados en el Perú. Primero, los dos sistemas, y entre comillas voy a denominarlos sistemas más representativos que existen en el proceso penal, son el sistema inquisitivo, entre comillas. Veremos que, en mi opinión, el sistema inquisitivo no era un sistema procesal, porque tenía demasiadas deficiencias y por ende no se debería denominar un sistema inquisitivo. Pero bueno, digamos que la doctrina ya arraigada la denomina sistema inquisitivo. El sistema acusatorio, que es el sistema implementado en el nuevo Código Procesal Penal, no tan nuevo, también ya de implementación en Lima pronto, y un sistema mixto, que es lo que tuvo nuestro Código Procesal Penal de 1940. El sistema inquisitivo no existe. Esa es una idea que tenemos que tener muy en claro. No existe un sistema inquisitivo. ¿Y por qué? Porque el sistema inquisitivo no es un verdadero proceso penal. ¿Y por qué no es un verdadero proceso penal? Porque todo proceso debe tener principios fundamentales, como la igualdad de armas, como la contradicción, como el debido proceso, como las garantías a los imputados. Y este sistema inquisitivo no lo tiene. Todos hemos experimentado en prácticas, en trabajos o viendo en las noticias que en Lima se viene implementando este sistema, y que el mismo juez que te abre instrucción, el mismo juez que te dicta una prisión preventiva, es el mismo juez que te va a condenar. Ya partiendo de ahí, ese rasgo fundamental de este proceso es inconstitucional, porque el mismo juez que te abre instrucción o que inicia una investigación judicial no puede ser el mismo juez que te condene. Este sistema inquisitivo es completamente escrito. Y eso está mal, porque en un proceso penal debe existir la oralidad, debe existir la contradicción, la igualdad de armas, en donde se plasma en la oralidad, en las audiencias. Entonces, son características que hacen que el mal llamado sistema inquisitivo no sea en verdad un proceso. Pero es parte porque, digamos, que en Roma eh, este sistema vino implementándose. Obviamente ya en una España inquisitiva este sistema fue aplicado completamente. Algunos rasgos que, por ejemplo, podemos observar que en este sistema inquisitivo se desconoce el principio de inocencia. Evidentemente, se desconoce al 100% el principio de inocencia, porque de manera inicial te dictan lo que era en su momento un mandato de detención, actualmente prisión preventiva, y ya te están imputando una responsabilidad sin ni siquiera haber una acusación, sin ni siquiera existir un juicio oral, cosa que el sistema inquisitivo no existe. Y eso lo hemos visto en Lima y cuando hemos podido llevar a cabo el Código de Procedimientos Penales de 1940 a nivel nacional. Son rasgos que evidentemente hacen a este sistema inquisitivo completamente inconstitucional. Y por el mismo hecho que solamente existe una etapa, lo que les mencionaba anteriormente, el juez que inicia la instrucción es el mismo juez que te condena. En este mal llamado proceso sumario, donde todo es secreto, donde no hay
esa autorización o no hay esa transparencia para que las partes puedan conocer del sistema. Eso no existe en el sistema inquisitivo. El sistema acusatorio es completamente lo contrario. Es un sistema en donde está claramente definida quiénes son las partes, quién te va a denunciar, quién te va a juzgar. El fiscal, evidentemente, es el que te va a investigar, te va a acusar y al final el que te va a condenar es el juez. El juez conoce de 2 etapas casi siempre o hasta 3. En esto nuevo código 3. Pero lo que arraiga un sistema acusatorio y lo que le da la fundamentación es principios básicos que todo proceso debe tener, que es la oralidad, la concentración, la inmediación, la oralidad, el debido proceso, cosa que en los procesos inquisitivos no se da, pero digamos que en este proceso acusatorio sí. Otra característica muy fundamental es que la libertad es de última ratio. La libertad es lo que al final se va a definir. No es como en el proceso inquisitivo que primero yo detengo para investigar. No, al final, en el proceso acusatorio es yo voy a investigar y de todas las investigaciones voy a tratar de conseguir o de obtener una sentencia efectiva que sí te tenga que ingresar a un establecimiento penitenciario. Pero es completamente distinto el sistema y es más garantista. Eso es evidentemente garantista el sistema acusatorio. Ahora, veremos a continuación. ¿Qué pasa con el sistema mixto? El sistema mixto es una combinación de estos dos sistemas. Y eso lo tuvimos en el Código de 1940, donde la primera etapa era una etapa evidentemente inquisitiva y la segunda etapa era una etapa de acusación, una etapa acusatoria, una etapa bajo los cánones y bajo los principios del sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque evidentemente era oralizado, había contradicción, había un juicio oral respetable, había una igualdad de armas, estaba el fiscal, estaba el actor civil, estaba el imputado, estaban las defensas, existía una igualdad de armas, o existe una igualdad de armas. En cambio, en la primera etapa, que es el sistema inquisitivo, no. Todavía se mantienen rezagos de ese sistema inquisitivo inconstitucional que hacía una investigación reservada, donde priorizaban la detención, donde no creían en la libertad del imputado. Y eso es lo que nosotros hemos traído. En 1940 se implementó este sistema mixto. Como consecuencia de este sistema y del nuevo Código Procesal Penal, que muchos pensaban que era la solución, todos en el 2004, el 2006, 2007, 2008, a partir de ahí pensamos el nuevo código es la solución a la administración de justicia. Todos pensamos que el nuevo código iba a, en palabras muy sencillas, iba a hacer justicia a los agraviados, iba a condenar a los verdaderos culpables, iba a hacer justicia por todos los agraviados que nunca habían tenido un grado o un porcentaje de justicia en el sistema de 1940. ¿Por qué? Porque prescribía. ¿Por qué? Porque las investigaciones se reservaban, los imputados nunca llegaban, órdenes de captura. Es decir, el sistema de 1940 desastroso en todos sus extremos. Este nuevo Código Procesal Penal, como ya les mencioné, no ha sido la solución. Y no lo será. Así lo digo. Yo soy un poco, siempre me gusta estar en contra de algunas cosas porque considero que así voy a poder tener más fundamentos y mejores fundamentos de un sistema. En este caso, yo creo que el sistema procesal penal bajo este código, no el sistema acusatorio, bajo este código está mal. Y también está mal los operadores de justicia. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a ver muy rápidamente. ¿Por qué? Uno, porque los fiscales y los jueces priorizan la prisión preventiva como primera ratio, en vez de que sea
la última medida cautelar o la última medida coercitiva personal que se puede imponer a un imputado. No priorizan el principio de proporcionalidad, no ven el principio de excepcionalidad, no, prisión preventiva. Yo detengo para investigar, en vez de investigar para detener. Esa conducta ha sido arraigada en todos los fiscales, no todos, la gran mayoría de fiscales. Pero si vemos también las investigaciones a los adolescentes bajo el Código de Niños y Adolescentes, también existe un alto porcentaje de internamientos preventivos, lo que nos hace concluir o nos hace inferir que esta cultura de detener para investigar ha sido bastante arraigada, cosa que va en contra de un sistema procesal penal acusatorio y garantista, va en contra. Segundo, el proceso penal ya no es célere. Las investigaciones preparatorias supuestamente iban a durar 120 días más 20. De ahí están las complejas, 8 más 8. De ahí están las de crimen organizado, es 36 más 36. Pero no nos dejamos ahí. Eso era supuestamente para la investigación preparatoria. Para las agencias preliminares también hay un plazo igual, de extenso. Las investigaciones preparatorias, incluidas las agencias preliminares e investigaciones preparatorias, pueden durar 4, 5 años, 6 años. Y ni qué hablar de las etapas intermedias. Justicia TV es una señal de cómo las etapas intermedias duran meses. Evidentemente son casos complejos, muchos imputados, muchos agraviados, muchos imputados, muchas diligencias, varios delitos complejos, pero hay etapas, hay audiencias de etapa intermedia que duran meses. Y ni qué hablar de los juicios orales, esos casos, esos juicios orales se van a ir por años. Entonces, ya el proceso penal se ha desconfigurado con respecto a esos plazos. Tercer punto, una ausencia de una verdadera igualdad de armas. La igualdad de armas ya no existe. En su momento escribí respecto a la crisis de la igualdad de armas en nuestro sistema procesal penal, porque, por ejemplo, existe la tutela de derechos, perdón. Esto, esa institución nueva del nuevo Código Procesal Penal, esta herramienta, solamente puede ser utilizado por los imputados. ¿Y por qué no puede ser utilizado por el actor civil cuando se le niega alguna diligencia o cuando se le niega intervenir en una pericia? En las colaboraciones eficaces, hemos visto que los agraviados no intervienen. Entonces, existe yo en mi consideración, creo que existe un quebrantamiento a este principio de la igualdad de armas. El siguiente punto podría ser que ya bajo esta crisis, que yo lo he denominado crisis del sistema procesal penal, es que también el sistema o nuestra constitución no establece el modelo procesal. Y eso es lo que voy a también indicar más adelante. No es que nuestra constitución del 93, porque evidentemente para el 93 no estaba el Código del 2004, establece el sistema acusatorio, inquisitivo, el mixto. No. Tiene que ser bajo los cánones de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, podemos concluir o inferir que los operadores y el sistema y probablemente la codificación de este nuevo cuerpo normativo no ha sido el correcto. ¿Hay algunas deficiencias? Sí. ¿Podemos mejorarla? Evidentemente. No le cerremos las puertas a nuevas instituciones, como ya vamos a ver adelante. No creemos o no consideremos que un juicio por jurados no puede implementarse, porque el juicio por jurados, como ya explicaré en unos minutos, es la culminación del sistema acusatorio. El juicio por jurados es per se un sistema acusatorio. ¿Por qué yo digo que el juicio por jurados es per se un principio o un sistema acusatorio?
Porque el juicio por jurados nace de este sistema acusatorio. ¿Y por qué nace este sistema acusatorio? Porque está bajo los principios fundamentales y bajo los cánones de la igualdad de armas, de la contradicción, de la inmediación, de la oralidad. O sea, esos principios que uno piensa que solamente es para un modelo, son parte del juicio por jurados. Son la base, son la columna vertebral de este juicio por jurados. Y que debemos de implementar. En Argentina, la parte final del sistema acusatorio son juicios por jurados. Porque arraiga, porque trae, porque conlleva, porque junta todos estos principios fundamentales. Ahora bien, ¿por qué arribamos a un sistema de juicio por jurados? Arribamos a un sistema de juicio por jurados porque existe, y la estadística lo ha demostrado, y en su momento de su creación fue así, una enorme desconfianza en el sistema de justicia. No voy a hablar de Perú, voy a un poco a hablar más adelante con algunas estadísticas que por ahí he encontrado, muy fácilmente, porque hablar de desconfianza del Poder Judicial encuentras muy rápidamente, pero si nos vamos a la creación del juicio por jurados, o aproximadamente a cuando se creó el juicio por jurados, vamos a ver que este juicio por jurados se creó con dos finalidades. Uno, la democratización del sistema de justicia. En Roma, en Grecia, los jurados o las personas que integraban este sistema o este juzgado eran cerca de 600, eran cerca de 300. ¿Y esto qué permitía? Esto permitía que la sociedad civil, el pueblo, pueda evidenciar que existe una democratización, que existe un sistema de justicia que está ahí, que se encuentra ahí para resolver los problemas de justicia, para resolver los delitos. No es un sistema de justicia que está en un juzgado alejado y que el juez nunca te verá, que el juez no te conoce, que el juez desconoce tus problemas. No, el juicio por jurados se creó con la finalidad de, nuevamente lo digo, democratizar, de acercar el sistema de justicia a la sociedad. El segundo motivo es la enorme desconfianza que existe en nuestros sistemas de justicia. Por varias razones. Por corrupción, evidentemente en Latinoamérica, y solamente para hablar de Latinoamérica, existe un gran porcentaje de ciudadanos que creen que su sistema de justicia es corrupto. El Perú solamente creo que es el 70% cree que el sistema de justicia es corrupto y desconfía de ellos. En Latinoamérica es la misma línea. Entonces, este sistema de juicio por jurados permite eso, permite transparentar el sistema de justicia, permite que la sociedad observe, permita que los imputados o condenados en su oportunidad sean juzgados por sus ciudadanos, sean condenados por las personas que conocen sus costumbres, que sean condenados por personas que saben el día a día, que conocen, por ende, que es democrático. Porque el sistema de justicia tiene que ser democrático. Otro, evidentemente, punto es un poco luchar, y esto viene ya de antecedentes, pero digamos que el juicio por jurados es una especie de lucha contra el abuso de poder que existía en aquellos años, que obviamente puede existir ahora, pero que en aquellos años en Inglaterra, con la Carta Magna de 1215, existía una gran lucha entre el pueblo y los que se estaban encargados del poder. Por eso es que se luchó en ese momento, para evitar el abuso del poder, porque el rey designaba a quién iba a resolver los conflictos y él resolvía. Eso evidentemente generaba desconfianza. Entonces, eso fue un poco los motivos por los cuales se creó este sistema de juicio por jurados. Como antecedentes, muy brevemente, como ya les expliqué, en Roma, en Grecia existían estos tribunales conformados por los mismos ciudadanos
y ellos eran quienes resolvían. Eh, el antecedente ya como norma lo podemos encontrar en Francia. En 1215, con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, se señaló la implementación del juicio por jurados. Después ya comenzaron a venir modificaciones, comenzaron a implementar características, comenzaron a ver otros modelos, como vamos a observar más adelante. Y también en la Constitución de Estados Unidos, la sexta enmienda, se señala expresamente que todo ciudadano estadounidense tiene derecho a un juicio, a ser juzgado por un juicio por jurados. Este, digamos, es el antecedente más utilizado para hablar del juicio por jurados, y es el que sus características y sus principios son utilizados por todos los países que intentan implementar un juicio por jurados, porque el modelo americano es el que más tiene influencia en todos los juradistas o estados juradistas que se van a implementar. Característica de este juicio por jurados, para hablar muy brevemente. Está compuesto por 12 miembros, 12 integrantes del juicio por jurados. ¿Cómo serán elegidos? Lo vamos a ver más adelante. Como norma y como columna principal son 12, pero en Estados Unidos, al ser varios estados y al no haberse regulado eso de manera constitucional, cada estado integra a los jurados de la manera como ellos lo han considerado pertinente. En estados como Pensilvania, Texas, vemos que hay una diferente configuración. Hay 10, hay 12. Digamos que lo normal es que sean 12 miembros. En Argentina también son 12 miembros. Evidentemente, Argentina también tiene una cantidad de estados en los cuales cada estado interpreta y utiliza estas características como la sociedad lo considera pertinente. Vamos a ver que Buenos Aires, que Neuquén es distinto por ciertas características. ¿Okay? Segundo punto, los integrantes jurados son escogidos de una base de datos. Evidentemente, en Estados Unidos, la base fundamental para escoger a los jurados es, digamos, la entidad que te emite las licencias de conducir. Todos los que integran los jurados tienen una licencia de conducir, porque evidentemente en Estados Unidos los que tienen una licencia de conducir tienen una ciudadanía y tienen más prerrogativas y tienen más características de ser un ciudadano, por ende, para ellos es más fácil utilizar esa base de datos para poder escoger a sus jurados. Aquí es un punto muy importante. El sistema judicial en donde se consuman los principios de la oralidad, igualdad de armas, publicidad, inmigración y prueba. Como le decía hace unos minutos, este sistema de juicio por jurados es la consumación del sistema acusatorio. Es donde la oralidad, es donde la publicidad, es donde la igualdad de armas se va a ver en toda su extensión. Y por ende, principios acusatorios, principios de un sistema acusatorio. Y aquí ya vamos a entrar un poco a las características del jurado de por sí. Tenemos dos, bueno, el sistema, el jurado está compuesto por dos, el juez profesional y los jueces legos o los jurados. Los jurados van a resolver respecto al hecho, es decir, la culpabilidad o inocencia del imputado, no van a calificar el delito, no van a tipificar el delito ni tampoco la cuantificación de la pena, ni mucho menos una probable reparación civil, ni si es que por ahí hay algunas eximentes, no. Ellos en su exclusividad van a hablar sobre culpable o inocente. Y también tenemos un juez profesional, que es quien va a resolver per se sobre el derecho. Es decir, tipo penal, pena, reparación civil, entre otros puntos de exclusiva vinculación y competencia de un juez. Entonces, la metodología es que el jurado emite su veredicto de culpable o inocente y el juez es el que va a disponer finalmente la pena, la reparación civil y esos aspectos técnicos.
Otra característica muy fundamental, es como ya les había hablado hace un momento, es la democracia participativa que se utiliza en el sistema por jurados, porque permite que mayor cantidad de ciudadanos participen, estén cerca, conozcan el sistema de justicia. Y por último, evidentemente, el juicio por jurados es un sistema estrictamente acusatorio. Eso como características muy fundamentales. Ahora tenemos dos tipos de juicios por jurados muy marcados. El jurado puro o jurado clásico y el jurado escabino o jurado escabinado. Va a cambiar un poco en la conformación de estos juicios. El jurado puro o el jurado clásico está integrado exclusivamente por jueces legos, es decir, por ciudadanos. Quien va a resolver sobre la culpabilidad es el jurado. Lo que vemos en las películas, lo que vemos en las noticias. 12 miembros deciden culpable o inocente. Y el juez va a resolver sobre un tipo penal. Dos entes, dos sujetos procesales, podemos llamarlos así, distintos, alejados, para diferenciarlos. Donde podemos ver este sistema clásico en Estados Unidos, en Austria, en Noruega, en Dinamarca, en España, no muy utilizado, pero implementado desde su constitución, y Rusia, bueno, ya hace algunos años, no tan reciente. Los jueces o el jurado escabino o escabinado. La diferencia es que los miembros del jurado ya no van a ser un ente aparte, sino van a conformar el jurado. Estará integrado por los jueces profesionales y los jurados. ¿Qué va a generar esto? Que los jueces profesionales, como acá en el Perú los conocemos todos, los jueces profesionales van a emitir su decisión de manera conjunta con los miembros del jurado. Evidentemente no van a ser 12, ya no son 12 en un jurado escabinado, son menos. Algunos dicen 9, algunas legislaciones proponen 3, algunas legislaciones proponen 4, pero ya es una sola instancia, es un solo jurado, es un solo ente administrador de justicia, ¿ok? En el que deciden tanto de derecho como de hechos. A diferencia del jurado clásico y el jurado puro, que es jurados y juez profesional. Yo decido de hechos, yo decido de derechos. En el jurado escabinado es nosotros decidimos de hechos y de derecho. ¿Qué sistema o qué país aplica ese sistema por jurados escabinados? Alemania, Francia, Italia. Hace no mucho hubo una serie en Netflix que representaba y que pueden ver cómo se aplicaba el jurado escabinado. Y evidentemente en nuestro país ha existido algunos proyectos de ley y algunas iniciativas legales para implementar un jurado escabinado. ¿No? Porque la costumbre no está tan arraigada al sistema norteamericano para implementarlo como un jurado clásico, un jurado puro. Ahora bien, hablaremos ya del juicio y del funcionamiento de los jurados. Primero, va a existir una selección de integrantes, es decir, se va a seleccionar a los miembros, que como les mencionaba eran 12. Lo clásico es que sean 12 en los jurados puros. En los jurados escabinados es mucho menos, porque ya conforman una sola instancia, digamos. En el jurado clásico, lo normal es que sean 12. Pero muchos dirán, ya, pero ¿y cómo se escogen esos 12? Bueno, a estos 12 se escogen desde una base de datos, como ya les mencioné, que en el Perú podría ser fácilmente RENIEC, podría ser fácilmente OMPE, así como escoge a los presidentes de mesa, también podría escoger a unos miembros del jurado. Y una vez seleccionado a una cantidad, los 12 son los que quedan al final, a una cantidad de aproximadamente 20, 25 miembros, cada sujeto procesal
llámese fiscal y abogado del imputado, va a comenzar a, en otras palabras, tachar a los jurados. ¿Y por qué? Porque evidentemente, si es que existe un caso de homicidio, como ha existido en Estados Unidos mucho, o un caso de violación de personas de una determinada raza, evidentemente el abogado va a determinar y su mejor opción es retirar a las personas que están ligadas a esa raza, o a ese grupo étnico, o a esa clase social, o a ese colegio profesional, etc. Es decir, lo que van a hacer los abogados de las partes, fiscal, abogado del imputado, abogado del agraviado que hay, es tratar de sacar y tachar y retirar a los jurados o a los miembros del jurado que no le convengan. Por X motivos, ¿no? Como ya les mencioné. También puede ser porque conoce los hechos, porque es un abogado, o porque es un profesional en la materia en la cual se está viendo el hecho delictivo. Entonces, por ejemplo, es un médico, cirujano. Entonces, evidentemente, yo si soy abogado del imputado, prefiero retirarlo. Yo si soy fiscal, lo dejo. Pero existen estas tachas. Después de haber culminado estas especies de tachas, quedan 12 miembros, de manera clásica, ¿ok? 12 miembros. Entonces, esos 12 miembros con 3 suplentes, porque siempre tienen que existir los suplentes, van a formar el jurado que va a determinar una responsabilidad o no. Segundo punto, después de la selección de los integrantes, viene la instrucción, vienen las instrucciones, perdón, brindadas por el juez una vez culminado el juicio oral. Antes de esto, tenemos que tomar en consideración que el juicio por jurados es una instancia final, después de haber culminado una etapa de investigación. Ojo ahí. Entonces, no es que yo en el juicio por jurados, en el gran jurado, como se denomina, voy a investigar. No, esta es mi etapa de juicio oral como el nuevo código. Okay. Entonces, una vez culminado esta etapa de juicio oral, estas sesiones de audiencias, el juez le va a tener que indicar ciertas instrucciones a los miembros del jurado. ¿Por qué? Dirás, oye, pero acá lo va a inducir a una respuesta. No, porque como principio fundamental del juicio por jurados es que los miembros son desconocidos del derecho, no conocen de normas. Entonces, para que puedan determinar si es que hay una responsabilidad penal o puedan determinar que no existe una responsabilidad penal, deben de tener conocimientos muy básicos de lo que es teoría del delito, teoría de la prueba, responsabilidad penal de personas jurídicas, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que hace el juez es, si por ejemplo es un delito de estafa, bueno, estafa, supongamos un ejemplo muy jalado de los pelos, pero un delito de estafa, el juez va a decir, bueno, la estafa se configura con el engaño, el error, la exposición patrimonial, el perjuicio. Para la prueba, bueno, las pruebas sin inducir a una determinación de responsabilidad o no. El juez no debe inducir para nada. En estas instrucciones, que deben ser muy rápidas, el juez lo que debe es darles unas clases de derecho penal y procesal penal a los miembros del jurado, porque tienen que conocer. Entonces, se les brinda muy someramente eh, algunos conceptos, algunas herramientas del derecho penal y procesal penal para que ellos puedan decidir. Siempre tomando en consideración, sin inducir a una responsabilidad, a un probable veredicto. El juez es objetivo en ese sentido. Después de que ya existió esta especie de instrucciones de derecho penal y procesal penal, el jurado va a emitir su veredicto. Y acá no es que todos son iguales. En Estados Unidos dicen una cosa, en Virginia dicen otra, en Argentina dicen otra, pero casi siempre para determinar una responsabilidad penal y condenar a una persona a pena efectiva, se requiere la totalidad de los 12 miembros que dicten por la condena. Es decir,
no es por mayoría. La votación no debe ser por mayoría, debe ser total. Los 12 miembros tienen que decir responsable penalmente. En otros estados, como les mencionaba, no es así. En otros estados es por mayoría, 8-4, entonces digamos que 6-5, perdón, 7, entonces 7-5 es muy indistinto, pero lo normal y lo clásico es que sea responsabilidad penal, pena efectiva, 12 votos a favor de la condena. Y cuarto punto es el control de las decisiones del jurado por parte del juez profesional. Todos pensamos que las decisiones del jurado son inimpugnables, son inmodificables, son invariables o hasta son anulables. Y no, no es cierto. Existe una línea jurisprudencial, existe una doctrina muy arraigada en Estados Unidos y en algunos países que ya implementando el juicio por jurados. No todos lo implementan en sus legislaciones, pero que se determina que si es que existió algún vicio o si es que los elementos que utilizaron los miembros del jurado para condenar o para determinar una responsabilidad penal de una persona fue ausencia de pruebas, el juez puede anular ese veredicto. Si es que se determinó que los indicios que se han encontrado en el juicio oral no son los que evidencian una responsabilidad penal, el juez puede anular este veredicto. Es como las casaciones, son ya recursos muy excepcionales, pero que existe, existe. Entonces no es que se deja la libertad y completamente libertad, no. Existe una regulación, existen ciertas medidas para que un juez legal o profesional pueda controlar estas decisiones de los miembros del jurado. Entonces tenemos el esquema, selección de integrantes como primer punto, para saber quiénes son los miembros del jurado. Segundo punto, la instrucción de los jueces una vez finiquitado. Tercero, la deliberación. Y cuarto, un control de decisiones si es que existiese esta irregularidad. En la regulación actual y la gran mayoritaria es que los miembros del jurado no pueden hacer preguntas durante el juicio oral. ¿Por qué? Porque ellos solamente están con la finalidad de escuchar, de percibir el debate. Ellos no pueden formular preguntas, porque eso ya estaría induciendo a una respuesta o induciendo a una probable determinación de responsabilidad penal o no. Por ende es que se concluye que los jueces no pueden emitir que los miembros jurados no pueden formular preguntas. En algunos estados existe esta facultad, muy, muy controlada, pero existe. Ahora bien, para un poco ir corriendo y no tampoco aburrirlos, vamos a hablar de lo que es un poco el derecho comparado del juicio por jurados. Aquí seré muy veloz. En Estados Unidos, como ya lo mencioné, existe la sexta enmienda y que esta enmienda otorgó derechos fundamentales a los ciudadanos estadounidenses a que todo ciudadano estadounidense podía ser juzgado por un jurado. Era un derecho, es un derecho de ellos. Posteriormente, han existido algunas reglamentaciones que han intentado modificar esto, pero la sexta enmienda se ha mantenido a plenitud. Después tenemos que el juicio por jurados en Estados Unidos es un modelo clásico, es un modelo puro, sí. En totalidad o en la gran totalidad de los estados se aplica un modelo clásico. Piezas fundamentales para escoger al jurado, como ya lo mencioné, la imparcialidad y la diversidad. Es importante el punto de la diversidad. Acá se habla también mucho, y para no entrar en detalles, de una teoría del contexto. ¿Por qué? Porque es distinto que, por ejemplo, en un proceso penal por abuso de autoridad de un policía,
estén como miembro del jurado efectivos policiales retirados, a que estén civiles. Es completamente diferente. O que, por ejemplo, en un caso de feminicidio estén personas abiertamente machistas, para que un jurado tenga esa representatividad democrática y representatividad social, debe estar compuesto por muchos integrantes y diversos, por edad, por sexo, por género, por ideologías políticas, religiosas. Es esa característica que le brinda al jurado esa democratización. Y esto es importantísimo, la diversidad. Y como podemos ver, el juicio por jurados clásico no es uniforme en todos los estados, evidentemente, porque cada estado regula su sistema. La sexta enmienda no te dice el modelo, no te dice las características, no te dice cómo debe ser integrado, solamente de manera muy general te indica que tienen derechos, pero ya cada estado ha venido regulando de manera muy independiente. En España tenemos un jurado denominado jurado popular, y que es un jurado clásico, puro, pero el defecto es que en España, como tienen a la par el sistema de los jueces profesionales, el sistema judicial ha preferido más el sistema de jueces profesionales, ha implementado más el sistema de jueces profesionales y ha dejado de lado el juicio por jurados que lo tiene regulado desde su constitución de 1978. Son pocos los casos, digamos, he visto estadísticas que son de aproximadamente 600, 500 procesos que se resuelven y que se llevan a cabo con juicio por jurados, cuando tenemos miles de juicios llevados a cabo por jueces profesionales. Entonces, por eso que yo menciono que España no es juradista, España no es Estados Unidos, España no es Italia, que aplica un sistema de juicio por jurados descabinado. No, España, digamos que ha rehusado un poco al juicio por jurados. Y también por una cuestión de costumbres, a pesar que está tipificado para ciertos delitos en la implementación del juicio por jurados, pero no lo ha implementado de manera como todos quisiéramos. De ahí podemos observar también que emiten, cosa que en Estados Unidos no sucede, pero veredictos motivados. Y esto es lo que yo voy a un poco a extraer para aplicar en el Perú. Porque, si bien es cierto, la regla fundamental es que solamente se restringen a culpable o inocente, en España hay algunas líneas doctrinales y jurisprudenciales en las cuales señalan que estos veredictos tienen que tener cierta motivación, mínima, pero cierta motivación. Mi línea es que esto debería de nosotros implementar una motivación necesaria, no abundante, necesaria. Y como ya lo mencioné anteriormente, no se aplica para todos los casos, se aplica solamente para los que determina la ley. Y también hay un conflicto de normas y no todo lo aplica. Por otro lado, tenemos recientemente a Argentina, que es nuestro espejo, y el gran promotor del juicio por jurados en Argentina es el profesor Binder, con el profesor Farbush, que han hecho que Argentina, y evidentemente atrás de ellos el profesor Mayer, pero bueno, ya es, ellos tres han impulsado mucho el juicio por jurados, y esta década se ha implementado. Como podemos ver, en la provincia de Neuquén se implementaba en el 2011, en Buenos Aires se implementó en el 2014, y así han venido implementándose en provincias como Chaco y Río Negro. A pesar que ya tenían el juicio por jurados implementado en su constitución, también estados federados, pero ya lo tenían regulado. Entonces, es una implementación novísima, es una implementación que ha calzado y que ha gustado la implementación del juicio por jurados. Hay muchos trabajos referentes al juicio por jurados y cómo ha virado esta concepción o percepción de la sociedad argentina
respecto a su sistema de justicia. Ellos, igual que nosotros, desconocemos el sistema de justicia, desconfiamos del sistema de justicia. Para nosotros, al igual que ellos, corruptos todos, ineficientes todos. Con la implementación del juicio por jurados, ya cambia la visión, porque no le vas a decir corrupto a tu vecino, no le vas a decir corrupto a tu amigo, porque es esa persona que se ha sentado como miembro de un jurado y ha escuchado los alegatos de las dos partes y ha determinado que esa persona es inocente. Cosa que si lo hace un juez, ya nosotros percibimos otras cosas. Pero si el ciudadano de a pie, si el ciudadano amigo, el colega, el conocido, el vecino, resuelve un caso, entonces decimos, oye, sí, acá no hay corrupción, acá no hay desconfianza, hay que confiar en el sistema de justicia. Probablemente existirán malos operadores, pero este juicio por jurados, esta implementación del jurado, hace que la sociedad crea en su sistema de justicia. Es lo que nosotros apuntamos, a que el sistema de justicia sea una columna de nuestra sociedad. Porque solamente a través de la justicia es que se va a poder resolver los conflictos tan grandes que tenemos. Y que ya lo voy a poder explicar un poco, ya de manera muy breve, evidentemente, cuando nos toque hablar de Perú. En Perú lo voy a desarrollar de una manera muy sucinta el antecedente nacional, el proyecto Huanchaco del profesor Florencio Mixan Mas, en el norte de nuestro país, el proyecto legislativo de la cédula parlamentaria prista allá en el 2006 y un candidato que propuso en el 2021 una implementación del sistema de juicio por jurados. Como antecedentes tenemos que en nuestras constituciones anteriores existió una implementación del juicio por jurados. Y todos miran, ¿qué? No, siempre han sido jueces legales. No, hemos tenido cierta implementación, pero para ciertos delitos. Era el delito de imprenta, lo que ahora podemos denominar un delito de difamación agravada a través de los medios de comunicación. En esos años se aplicaba un juicio por jurados. Les soy completamente sincero, he buscado la Biblioteca Nacional y no hay casi nada de material de jurisprudencia nacional y de documentación respecto a estos juicios, pero existieron. ¿Por qué existieron? Porque existieron debates en el Senado con el profesor Mariano Cornejo. Y en su momento se intentó ya codificar el juicio por jurados, porque ya estaba en la Constitución, pero se implementó codificar en un Código Procesal Penal, en el Código de Procedimientos Criminal, me parece, de 1920. Se intentó implementarlo, como vamos a poder ver a continuación. En el Código de Procedimientos en materia criminal de 1920 se intentó incorporar el juicio por jurados. Existió un debate muy fuerte entre los profesores Cornejo y Villarán, Cornejo pro jurado, es decir, juradista, y el profesor Villarán en contra del sistema de juicio por jurados, venció el no juicio por jurados, pero existía la corriente, existía ese interés de aplicar un juicio por jurados allá en 1920 y en la Constitución de 1800 todavía. Evidentemente se trató de ya tipificarlo, implementarlo, utilizarlo de mejor manera en nuestro país. ¿Ok? Pero bueno, no resultó. Y desgraciadamente los peruanos nos quedamos de brazos cruzados con el sistema de juicio por jurados. Después de 1920 no existió otro debate político legal o político penal para la implementación del juicio por jurados. Es decir, en 1920, después vino el código de 1940, que es el Código de Procedimientos Penales que todavía viene siendo implementado en Lima, de ahí vino el nuevo Código Procesal Penal, y hasta la fecha no hay ni siquiera una visión a una implementación del juicio por jurados. El juicio por jurados se dejó de lado. Lo archivaron, lo metieron a la biblioteca, lo guardaron, se empolvó
nunca más debate sobre el juicio por jurados. Cuando éramos una sociedad, evidentemente, que buscábamos una confianza en una administración de justicia. Confiábamos o queríamos confiar en una administración de justicia. Queríamos que no existiesen abusos de parte de los jueces o fiscales. Y la única manera de controlar eso era con unos miembros, con unas personas que decían sobre la responsabilidad o inocencia de una persona. Ya no un juez. El juez va a decidir sobre la pena y la reparación civil. Y sobre todo el juicio oral que se va a llevar a cabo, todo el trámite del juicio oral. Pero la decisión importante iba a recaer en nosotros mismos. La importancia de debatir sobre un juicio por jurados era que la sociedad esté administrando justicia. Y esa es la importancia fundamental del por qué actualmente no tenemos ese sistema. Porque lo hemos encarpetado, porque ahora criticamos, decimos jueces malos, jueces corruptos, jueces abusadores, pero nunca se pensó que la sociedad peruana pudo cambiar eso. No se debatió más, no existieron proyectos de ley en el 40, en el 50, y ya recién por los años 91, cuando nació este Código Procesal Penal, que solamente entró en vigencia algunos artículos, ya venía la corriente acusatoria garantista, adversarial de los códigos procesales penales, y es en ese interín que un grupo de doctrinarios, como el profesor Flores San Más, también el profesor San Martín, por su parte, y otros autores nacionales muy rescatados, el profesor Arsenio Oré también mencionó algo, comenzaron a analizar y comenzaron a regresar a ese momento de análisis de la democratización de la justicia. Y dijeron, oye, ¿por qué no implementamos, como en su momento se intentó implementar, el juicio por jurados? Ya no hacerlo un jurado clásico, como recuerdan que les comentaba que el jurado clásico era los miembros deciden y el jurado legal o el juez profesional resuelve sobre la pena. No, vamos a hacer un jurado escabinado, como se aplica en Italia, un jurado en el cual esté controlado o guiado por jueces y en donde no sean una copia y pega de un sistema inglés o de un sistema norteamericano. No, nuestros 3, 4, 5 miembros del jurado legos, ciudadanos, van a conformar esta especie de instancia juntamente con los jueces profesionales y van a resolver tanto hechos como derechos. Este proyecto fue remitido al Ministerio de Justicia, fue publicado en el peruano para debatirse. Evidentemente nunca se debatió. Parece que, como decían algunos profesores, ya en su momento, el juicio por jurados le tienen miedo, parece. ¿Por qué? Porque descontinúa o va en contra de ese monopolio que se tiene, que el sistema de justicia es solamente de los jueces profesionales, cuando no es así. Desde Roma, desde Grecia, el sistema de justicia estaba en manos de la sociedad. ¿Por qué no volvemos a eso? ¿Por qué tenemos que desconfiar de nuestro sistema de justicia? Porque evidentemente hay una persona que abusa de sus facultades, abusa de sus poderes y emite sentencias, emite resoluciones degradantes, arbitrarias y constitucionales, cuando tenemos un poder en la sociedad que lo podemos utilizar. No digo de que debemos implementar de la noche a mañana el juicio por jurados y ya. No, el nuevo Código Procesal Penal no sirve para nada. Sistema de juicio por jurados de la noche a la mañana. Listo. El 2022, juicio por jurados. Porque evidentemente va a haber un cataclismo jurídico. Pero sí podemos implementarlo poco a poco. Sí podemos algunas instituciones implementarlas en el sistema del juicio por jurados nacional, como se viene dando, como el proyecto Huanchaco del Hermoso Norte lo ha determinado. El proyecto Huanchaco es un código procesal penal con algunas diferencias. Habla sobre las etapas
como viene el nuevo Código Procesal Penal, habla sobre los principios, como el nuevo Código Procesal Penal, habla sobre las excepciones, como el nuevo Código Procesal Penal, habla del juicio oral, como el nuevo Código Procesal Penal, habla de las apelaciones, como el nuevo Código Procesal Penal. ¿En qué se diferencia? En la participación ciudadana. En sus artículos, en algunos, no todos evidentemente, pero en algunos artículos refiere la importancia de la participación ciudadana, que es el jurado escabinado. Como veremos, en el artículo 41 de este proyecto se señala muy brevemente: la ley establecerá los supuestos jurídicos penales en los que se procederá a incorporar como miembros de la sala penal competente a 4 ciudadanos de reconocida solvencia moral y aceptación social. Esto envuelve y no te dice jurado escabinado, pero al incorporar a una sala penal de jueces profesionales a miembros de la sociedad o a ciudadanos y lo convierte en un jurado escabinado per se. Cosa que ha funcionado muy bien, cosa que también tiene sus críticas. El profesor Binder, Alberto Binder, desde Argentina, critica y dice: el jurado escabinado es una mala concepción del jurado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, los que van a guiar los pronunciamientos de los miembros del jurado van a ser los jueces profesionales. Y no le falta razón al decir eso, porque evidentemente son miembros, son ciudadanos de a pie que desconocen de las normas, desconocen de las teorías de la prueba, de la teoría del delito, desconocen las excepciones, desconocen de los recursos, desconocen de las tachas, etc. Y se pueden guiar rápidamente, pero no está de más impulsarlo y demostrar que los ciudadanos tenemos voz y voto en el sistema de justicia, que los ciudadanos podemos administrar justicia siempre y cuando la hagamos de manera correcta y adecuada. Porque como también mencionaba el profesor Alberto Binder en sus libros y en todo su doctrina respecto al juicio por jurados, es que un homicidio, imaginemos un homicidio, un policía, bueno, dejemos de lado la autoridad, persona A mata a persona B. El juez profesional determina que persona A mató a persona B. ¿Acaso esa conclusión es distinta a la que puede llegar un ciudadano de a pie? No es distinta, es completamente igual. El ciudadano de pie, yo, ustedes, todos vamos a decir: persona A mató a persona B. Porque la determinación de un hecho, no necesitas de ser un profesional para determinar un hecho. Evidentemente hay ciertas características, ciertos presupuestos, pero por ejemplo, caso de violación, se va a determinar que A violó a B. Un caso de lesiones, se va a determinar que A lesionó a B. Homicidios, igual. Entonces, que la justicia esté en manos de los ciudadanos no lo hace que esta sea incorrecta, para nada. No tengamos miedo a esas falsas ideologías, esos falsos pensamientos o a esa idiosincrasia técnica de algunos abogados que dicen que la justicia solamente debe ser resuelta por los profesionales. Y se ha demostrado en muchas partes del mundo y en lo largo de los años que la justicia y que la determinación de un hecho puede ser claramente demostrada por ciudadanos de a pie. El proyecto Huanchaco un poco esbozaba estas cosas. En el 2006, y ya no muy alejados, el grupo parlamentario aprista, perdónenme, el grupo parlamentario aprista presentó el proyecto ley 695-2006-CR Congreso de la República, en el cual intentaba modificar ya unos artículos del nuevo Código Procesal Penal. Como podrán ver, promovía una modificación del artículo 39, que es la conformación.
Y esta conformación, al igual que el proyecto Huanchaco, estipulaba que la implementación va a ser un juicio por jurados escabinado o escabino, porque en la concepción de ellos, los ciudadanos todavía tenían que estar de la mano de los jueces profesionales para decidir sobre hechos y derechos. Pero ya el proyecto Huanchaco, ya este proyecto de ley del APRA del 2006, ya nos da algo, ya nos demuestra, ya nos da una percepción de una desconfianza en nuestro sistema de justicia, de una desconfianza en nuestros jueces. Es vital, es un hecho probado que existe una desconfianza. Estos proyectos lo reflejan. Y como no está en este PPT, pero como bien establecía este proyecto de ley, gastos, ninguno. Habrá, obviamente, algunos tipos de gastos menores, pero en los jurados escabinados, ninguno. ¿Y por qué ninguno? Dirás, oye, pero ¿cómo implementación de un nuevo juicio por uno? Porque lo mismo que gasta, menos, lo mismo que gasta un colegiado, lo va a gastar una persona que está integrada en ese colegiado, un ciudadano. Porque ese ciudadano no va a trabajar en ese juzgado o en esa sala. Ese miembro del jurado va a estar un mes, 2 meses, 3 meses y se va a su casa. No consume laptops, no consume horas revisando expedientes, no consume escritorios, no consume oficinas, no consume luz, no consume agua. Es un miembro más y que solamente está ahí por una causa. Entonces, este proyecto de ley determinaba que no había muchos gastos respecto a la implementación del juicio por jurados escabinados. Y no es menos cierto que actualmente en nuestro sistema de justicia, ya de manera muy general, se percibe a ciudadanos. Lo podemos ver. Hay un representante del Colegio de Abogados del Perú en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sí. Hay un integrante del Colegio de Abogados en el famosísimo Jurado Nacional de Elecciones. Sí, actualmente no está. Y como todos sabemos, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura son de otros colegiados. Hay Colegio Profesional de Enfermería, creo que me parece que era la integrante anterior, y de otros colegios profesionales, que no son estrictamente jueces. Y el Consejo Nacional de Magistratura es Consejo Nacional de Magistratura, ¿qué hacía? Promovía jueces, dejaba sin efecto el nombramiento de jueces, entonces tenía una actividad jurisdiccional importantísima y que era conformado por ciudadanos que no habían estudiado derecho, que no eran abogados. Esos hechos, evidentemente, salvando las distancias, nos demuestran que sí puede convivir un ciudadano con un jurado profesional. Sí se puede. Un poco para hablar de aplicaciones prácticas, entendemos que en Bolivia y en Venezuela hay también este sistema de jurados escabinados. Quería regresar, y disculpen, pero en este derecho comparado se me olvidó hablar, y ahora que hablaba de Bolivia y Venezuela, de Colombia. Colombia también tiene una constitución no muy antigua que hablaba sobre el juicio por jurados. Normas que regulaban el juicio por jurados. Evidentemente no se publicó, no fue tan, no calzó ese sistema como en Estados Unidos obviamente sí, o en Argentina evidentemente sí, pero ya existe una doctrina, existe una jurisprudencia de implementación de juicios por jurados en Colombia, en Chile. Uno dirá en Chile, no, Código Procesal Penal, cierras y no dices nada más, dices no, Código Procesal Penal Chile. No, Chile también viene intentando o eh, dando luces a proyectos a proyectos juradistas. Conferencia del profesor Binder con universidades chilenas. Se puede observar claramente de la intención del juicio por jurados.
Y me pasé, ¿ves, chicos? Me pasé. De ahí, recientemente, esta coyuntura política, que no es la mejor, y aquí quiero un poco traernos a la calma, porque es una coyuntura muy complicada, pero en esta coyuntura política, un partido político, en su plan de gobierno, no de la mejor manera, ¿verdad? No buena, pero en su plan de gobierno intentó esbozar algunos formatos, intentó la implementación del juicio por jurados, escabinado nuevamente. Eh, Escabinado no, jurado puro, perdón, jurado puro. Y esto fue, no voy a decir el nombre, pero creo que todos lo saben, pero no voy a decir el nombre. Eh, Su plan de gobierno, en verdad, el juicio por jurados, lamentablemente, lo leí y pensé que iba un poco a esgrimir, desarrollar más sobre esta hermosa teoría y este hermoso sistema, pero no lo hizo, solamente mencionó: forjaremos la independencia de los jueces y promoveremos la democratización de la justicia, instalando progresivamente jurados pilotos para que sean ciudadanos seleccionados de acuerdo a ley, los que resuelvan sobre la culpabilidad en ciertas causas penales. ¿Qué es lo que venimos diciendo anteriormente? Democratización de la justicia, selección de los miembros jurados por ley o por base de datos de las instituciones. Estos miembros jurados son los que van a resolver las causas penales, culpabilidad o inocencia. Entonces, ese proyecto de Huanchaco, ese proyecto ley del 2006 del partido aprista y este plan de gobierno del 2021, lo único que nos hace inferir es que esta idea de juicio por jurados quiere implementarse en el país. ¿Por qué es que quiere implementarse en el país? Porque se ve una ausencia de credibilidad del sistema de justicia actual. Los números, y aquí lo tengo de manera muy concreta, una encuesta de datos de noviembre del 2020, señalaba, 2020, noviembre, con pandemia incluida, el 77% de los encuestados desconfiaba del poder judicial. El 77%. Esto es en pandemia. Imaginarán cuando estábamos sin pandemia, en lo cual uno viajaba a provincia, los expedientes prescritos, los expedientes sin impulsos, uno tenía que irse a esta provincia para que este caso pueda resolverse. Los juicios orales se quebraban porque no reprogramaban sin su oportunidad, el procesado no estaba, requisitorias, prescrito, nunca se presentó el escrito, la prueba se perdió, o sea, no hay la grabación de la audiencia, o sea, en verdad, el nuevo código más nos trajo falsas esperanzas que una realidad como todos pensamos que se iba a ser, una realidad efectiva. Entonces, como vuelvo a repetir, proyecto Huanchaco, proyecto aprista, plan de gobierno del 2021, en menos de 20 años, el juicio por jurados está avanzando lento. Y es como consecuencia de toda esta ausencia de instituciones sólidas que hace que el sistema de juicio por jurados vaya implementándose poco a poco. Este plan de gobierno propuso un juicio por jurados puro, un jurado por jurado clásico, es decir, 12 miembros, y que resolvían sobre la culpabilidad e inocencia. Un poco complicado. Yo estoy a favor de este sistema, pero hubiera sido interesante que desarrollen un poco más. Pero es un sistema bueno, positivo, y que tiene falsas concepciones. Y aquí vamos un poco a desmentirlas. Porque hay preguntas muy frecuentes cuando uno habla del juicio por jurado. A mis amigos yo les he preguntado: oye, ¿tú estarías a favor del juicio por jurados? No, por la que a unos compañeros les he preguntado, no. ¿Qué es lo que primero siempre preguntan? ¿Se va a necesitar cambiar todo el Código Procesal Penal? Falso.
No necesitamos cambiar todo el Código Procesal Penal. Necesitamos implementar en algunos artículos, la administración de justicia por parte de los ciudadanos. Que sean 4 o 5 artículos. Y que sean en un capítulo, en un título distinto, para no modificar el cuerpo del Código Procesal Penal. Y solo necesitamos ir al juicio oral. No vamos a modificar la etapa intermedia, no vamos a modificar la investigación preparatoria, no vamos a modificar la prisión preventiva, no vamos a modificar la colaboración eficaz, no. Solamente juicio oral y algunos artículos del juicio oral. Se podrá corromper a los jurados. Siempre hay este estigma de corromper a determinados operadores de justicia. Y evidentemente, aunque nos suene mal, pero es lo que ganan en las encuestas, en las percepciones de la ciudadanía, es que es más fácil corromper a un juez que a 12 miembros del jurado. Es feísimo decirlo, pero desgraciadamente vivimos en una sociedad corrupta. Entonces, a los 12 miembros del jurado va a ser un poco más complicado. Ok. Culmino muy rápidamente. Y es más complicado, evidentemente, un juicio, corromper a 12 miembros del juicio por jurados. A ver, denme un segundo, quería... No, aquí. ¿Se necesita una nueva constitución? No, la constitución no necesita modificarse. Necesitamos probablemente modificar una ley orgánica en muy breves artículos. Los jueces técnicos fallan mejor que el jurado. Ya hemos demostrado que no. Hay jurados en los cuales fallan de la misma manera que los jueces técnicos, y hay estadísticas en España y en Estados Unidos de eso, que fallan en el mismo sentido, por hechos muy similares. ¿Cómo pueden ser escogidos los jurados? Ya lo hemos mencionado, hay una base de datos de RENIEC, podría ser de la OMPE, en la cual se determine de los que van a integrar. Se necesita mucho presupuesto. Aquí me quería detener, pero lo voy a hacer muy sencillo. Sí y no. ¿Por qué? Porque el juicio por jurados va a ser para determinados hechos, no va a ser para todo el juicio oral. No es que todos los procesos penales por juicio oral van a pasar a ser juicio por jurados, no. Van a ser determinados delitos que van a pasar a ser juicio por jurados. Y como son determinados hechos, es una inversión mínima que se tiene que llevar a cabo, sí, no lo voy a negar, pero no es como que, wow, es un presupuesto, se van a tener que sacar mucho presupuesto, no es así. ¿Existe forma de controlar los veredictos? Sí, ya lo hemos mencionado, cuando exista una indebida, cuando las pruebas o cuando los elementos de convicción que hayan sido determinantes para una responsabilidad no sean tales, el juez profesional puede observarlos. Mi propuesta de implementación del juicio por juez es un jurado puro, como ya verán, la Constitución lo puede permitir, no necesita la Constitución para cambiarlo, probablemente una ley orgánica sí, el Código Procesal Penal modificar algunos artículos, podemos hacerlo, un jurado puro por 12 miembros o 10, no es lo de menos, pero 12 o 10. Lo que propongo también es que el juicio por jurado simplemente en la etapa de juzgamiento, ya lo dije, solamente para ciertos delitos, para no hacer que todo el proceso penal y todo el juicio oral sea un jurado, un sistema por jurados. De ahí la implementación de más métodos alternativos de resolución de conflictos, sí, evidentemente, para que no todo llegue a un juicio por jurados, pero acá no tampoco modificar la norma y que todo sea métodos alternativos de resolución de conflictos como sea en Estados Unidos. En Estados Unidos pocos casos llegan a juicio oral, cuando su juicio oral es todo sistema de juicio por jurados. Y es porque el sistema norteamericano ha implementado y ha sofocado de métodos alternativos de conciliaciones entre el procesado y el fiscal, y por ende ya muchos no llegan a juicio oral. Propongo también que los veredictos tengan una motivación por parte de los jurados muy breve. Por ejemplo, la sentencia que hubo al policía Floyd, que mató a una persona de ascendencia y de tez negra, tuvo 7 páginas. Y fue un proceso brillante por juicio por jurados. Tuvo 7 páginas, 6, la séptima la firma. 6 páginas. El veredicto, culpable, una motivación simple. Lo que propongo es hecho, culpable, motivación. Culpable, motivación.
breve motivación. No necesitamos citar doctrinas, citar acuerdos plenarios, citar jurisprudencia. Vivimos en una época en la cual nuestras sentencias es 10 hojas de doctrina y de relato de los hechos y 2 son de proposiciones fácticas y de lo que realiza y de lo que razona el juez. El juez, porque esta sentencia de 12 páginas o de 15, de 20, 70 hojas que yo he visto, todas las hace el asistente o el secretario. Y el juez le dice solamente ya condena o absoluto. No, necesitamos que el juez, cuando se dé el veredicto, confirme la pena en base a lo que ya razonó el jurado. Y por ende, para no quebrantar los derechos a la debida motivación, lo que propongo es que estos veredictos tengan una breve motivación, importantísima, pero que tengan. De ahí va a haber, evidentemente, existe el recurso de apelación para deliberación de los jurados en base a estas breves motivaciones y en base a que no se hayan podido percibir algunos medios probatorios y también, evidentemente, algunos vicios también que se hayan detectado. Y lo último es, yo propongo que se podría empezar por los delitos de acción privada, la información agravada, que es un tema muy aparte si es que se debe tipificar o no, pero considero que por ahí podríamos empezar. Creo que creo que es un delito que nos permite, es un delito que nos permite poder arrancar con esta utilización del juicio por jurados y evidentemente pagan tasas, pueden costear a los jurados y creo que es un piloto que se podría implementar. Nada, creo que muy brevemente he podido narrar el juicio por jurados y cómo sí es viable su implementación en nuestro sistema nacional, porque ya estamos en un nuevo código, ya estamos en un sistema acusatorio en el cual tiene los principios básicos del juicio por jurados, y creo que sí es viable, porque no necesitas cambiar una constitución, necesitas implementar algunos artículos. Si es que lo hacemos de manera correcta, podemos generar que nuestro sistema de justicia sea creíble, que nuestro sistema de justicia tenga la confianza en su población, que su población confíe en su sistema de justicia y que le tenga fe en su sistema de justicia y que no piense que un proceso penal será como que, ay, Dios mío, ¿ahora qué pasará? ¿Qué resolverá? ¿El juez lo absolverá? ¿El juez es corrupto? No, un sistema de justicia democrático. Nada, creo que con esto trato de un poco brindar lineamientos y también en mi experiencia personal y profesional trato de implementar mucho el juicio por jurados y hago algunos comentarios y cositas por el estilo. Entonces, muchas gracias, espero que les guste esta exposición, espero que les sirva como idea para poder implementarlo y que seamos un Estado o un sistema judicial juradista en algunos años. Muchas gracias.